El proceso de asilo político en los Estados Unidos va a ser el tema de Migración al Día esta noche. Un tema sumamente interesante donde nos han hecho muchísimas preguntas a través de las redes sociales que vamos a abordar el día de hoy para conocer cuál es el proceso que deben realizar las personas que ingresan a los Estados Unidos con la intención de solicitar asilo político. Bienvenidos a todas las personas que se van conectando y a las personas que están viendo este programa en diferido por el canal de YouTube, pues les agradezco mucho que puedan suscribirse al canal y por supuesto seguirnos en Instagram a través de la cuenta @herlop84. Como siempre, todas las semanas damos inicio anunciando a nuestros patrocinantes que hacen posible este programa, como lo son Villalobos Insurance. Recuerda que si estás buscando un seguro de vida, un seguro de salud, un seguro complementario, lo puedes obtener con Emilia Villalobos, una asesoría totalmente gratuita y su número de teléfono es el 346-401-5621. También si deseas comprar, vender o alquilar un inmueble en los Estados Unidos, te recomiendo a Mirna Méndez, @Mirna Méndez Realtor, pues para cualquier consulta, cualquier asesoría, también de manera gratuita y personalizada, y su número de teléfono es el 832-475-8072, y si estás buscando un abogado que te represente en la Corte de Migración, pues contamos con nuestro amigo Francisco Fernández y su número 917-952-7855. Pues bueno, amigos, hoy vamos a conversar sobre este tema que es bien interesante, el tema del asilo político. Si tienen preguntas, por favor vayan dejándolas por allí, pero lo primero que debemos delimitar esta noche es si es lo mismo hablar de asilo que hablar de refugio. Y en este caso vamos a ver la primera diferencia. Cuando hablamos de asilo, estamos hablando de personas que ya se encuentran en los Estados Unidos. Y cuando hablamos de refugio, estamos hablando de personas que van a hacer su solicitud en las embajadas de Estados Unidos en el mundo. Por lo tanto, son procesos diferentes y el proceso de refugio no es el proceso que vamos a abordar el día de hoy porque está fuera de la jurisdicción. Y antes de continuar sobre este tema, conversando sobre este tema, debo decir que todo lo que se hable acá es información que se consigue en la página de UCIS, es información pública que está en el internet, cualquiera la puede buscar porque esto no es un consejo legal y yo no soy abogado en los Estados Unidos, soy preparador de documentos legales. Entonces bien, dicho esto, tengo nacionalidad de Colombia. Bueno, las preguntas las voy a responder en un rato. Vamos entonces a hablar del proceso de asilo desde el punto de vista de las dos maneras que se pueden realizar, como es asilo defensivo y asilo afirmativo. Y vamos a hablar en primera instancia del primer tipo de asilo. A pesar de que ambos procesos se realizan con la misma planilla, la I-589, la jurisdicción que va a tratar en primera instancia el caso de asilo son totalmente diferentes. Por ejemplo, un caso de asilo afirmativo, estamos hablando de personas que ingresaron legalmente por un puerto, bien sea terrestre, bien sea un aeropuerto, que ingresaron y fueron revisados por un oficial de seguridad. Esas personas deben tener una visa, un pasaporte de refugiado, deben tener algún permiso que les autorice a entrar a los Estados Unidos. Entonces, ese primer grupo son las personas que pueden someter su caso de asilo político ante UCIS, al Departamento de Migración o a la Secretaría de Migración acá en los Estados Unidos. El segundo grupo de personas, que hay muchísimos en este momento, sobre todo venezolanos, son estas personas que han entrado a través de la frontera. En este caso, van a someter o deben someter sus casos de asilo político ante la Corte de Migración. A la mayoría de las personas que han ingresado, de una vez le están entregando una notificación para saber cuándo es su proceso de corte. Sin embargo, esta notificación tiene algunas características que debemos conocer, como por ejemplo, lo primero que se debe hacer en estos casos es revisar el caso en la página con el alien number, en la página de EOIR, porque allí es donde nosotros vamos a poder determinar si el caso de asilo, si la persona ya tiene una corte asignada y dónde se debe someter, cuál es la corte donde se debe someter el caso de asilo. Si no aparece, entonces el procedimiento es otro. Entonces, bueno, volviendo a la parte del asilo afirmativo, las personas que van al asilo afirmativo
hacen su solicitud y posteriormente van a ser llamados a una entrevista con un oficial consular, mientras que las personas que ingresaron por la frontera van a ir directamente a un proceso de corte. Y en minutos vamos a explicar cuál es la diferencia entre una y otra cosa. En principio, las personas que van a ir a un proceso de asilo afirmativo, que van a ir con un oficial administrativo, digamos, no es un proceso de corte, no están bajo una orden de expulsión de Estados Unidos, deben esperar a que los llamen. Una vez que se entrega la solicitud de asilo, a los 15 días aproximadamente deben estar llegándole unas notificaciones para ir a poner las huellas. Entonces, en ese proceso van a ir a colocar sus huellas dactilares y después ya corresponde esperar a que reciban la notificación para acudir a esa entrevista. ¿Cuánto se tarda esa entrevista? Pues bueno, es indeterminado. Hay personas que tienen espera de 4 años, de 5 años, de 3 años, 2 años, es decir, desde el momento que se entrega el paquete, desde que, bueno, ahora se puede hacer online, pero desde el momento que se recibe por parte de UCI, pues los procesos, el procesamiento de toda la data está tardando bastante. Entonces eso no es una buena noticia porque en verdad que pueden pasar años antes de ir a esa entrevista. Sin embargo, una persona que entrega su solicitud de asilo le empieza a correr un reloj de los 150 días para solicitar el permiso de trabajo. Entonces aquí hay que hacer una salvedad porque UCIS acaba de derogar una normativa que se impuso bajo la administración de Donald Trump, donde se indicaba que había que esperar un año o en caso contrario estar inscrito en una organización que se llama ASAP o ASAP o CASA, porque estas organizaciones establecieron una demanda en contra del gobierno de Estados Unidos para que no tuvieran que esperar un año antes de hacer la solicitud del permiso de trabajo. Entonces, en este caso, desde el momento que se entrega la solicitud del asilo, a los 150 días, ya sin necesidad de estar inscrito en ASAP, aunque la recomendación general es que las personas se sigan inscribiendo, ya se puede realizar esta solicitud del permiso de trabajo. Ahora, ¿cuánto tiempo va a tardar? Esa es la otra buena noticia. Con la derogatoria de la normativa por parte de UCI que establecía que debían esperar un año, se llevó a los 150 días y empieza a correr con la norma anterior que dentro de los próximos 30 días las personas deberían tener ya su permiso de trabajo. ¿Cuánto tiempo tengo para solicitar el asilo político desde que ingresé a los Estados Unidos? Y la respuesta a esta pregunta es un año. Hay un año para poder solicitar el asilo político. Puedes hacerlo posterior al año, pero bueno, hay que alegar algunas circunstancias extraordinarias y por lo general pueden ser procesos mucho más complejos. Pero de forma tradicional estamos hablando que un máximo de un año. ¿Cuál es lo recomendable? Pues eso depende de cada quien y por supuesto que las personas tengan un caso. Vamos a ver por acá, disculpen que es que tengo la pantalla un poco inclinada porque este programa se va para el YouTube. Y si usted está viendo este programa en diferido en YouTube, por favor, síganos, suscríbase al canal y comparta esta información. Entonces vamos a ver si hay preguntas. ¿Puede dar el número del abogado? Sí, el abogado Francisco Fernández para las personas que van a los casos en Corte de Migración, 917-952-7855 es el número de él. Tengo mi permiso de Colombia, ¿será que me dan asilo? Preguntan por acá. Mira, ya vamos a hablar algo de eso antes de hablar del segundo tipo de asilo. El asilo no tiene que ver con nacionalidad. Digamos que en el caso de nosotros los venezolanos, por las condiciones del país, muchas personas llegan solicitando asilo porque son perseguidos políticos. Sin embargo, una persona que tenga un caso de persecución política en donde el Estado, vamos a suponer ante la pregunta que están haciendo, el Estado colombiano atenta contra esa persona, no le garantiza sus derechos, la persona se siente perseguida políticamente, bueno, puede optar por asilo. Y no solamente, hay que recordar que el asilo se solicita no solamente por política, sino también, por ejemplo, por persecución a grupos minoritarios, por personas que son perseguidas por su condición sexual, también lo pueden solicitar. Entonces, no necesariamente tiene que ser por política, sino que hay otras causas por las cuales la persona también puede solicitar el asilo político. Y si la persona se siente perseguida, pues debe reunir sus recaudos, sus evidencias de la persecución que tiene y simplemente presentar su caso si tiene un caso.
Bueno, bendiciones, saludos a todas las personas que están conectadas. Si tienen preguntas, déjenlas por acá. Y vamos a hablar de las personas, que seguramente es un tema que interesa muchísimo, las personas que ingresan por la frontera. ¿Cuánto tiempo? También es un año para hacer la solicitud del asilo político. Es el mismo proceso, es el mismo tiempo estipulado y también es la misma planilla. Prácticamente en eso es exactamente igual. La diferencia es que las personas que entran por la frontera inmediatamente son puestos bajo una orden de deportación y por eso van a ir a una corte de migración. Entonces, ¿qué significa esto? Hay muchas personas que le están dando permisos, hay unas personas que le están dando parol, hay otras personas que no les dan parol, pero los ponen bajo un esquema de supervisión online, algunas personas le ponen grilletes, cada caso es diferente. Aquí no se puede hablar en el caso de las personas que están ingresando a solicitar asilo político por la frontera, no son casos únicos, lo que le ocurre a uno no es exactamente lo que le ocurre a otro, puede haber muchas variables que vayan, incluso dependiendo por dónde haya entrado, eso también puede depender lo que le coloquen o no le coloquen como supervisión. Pero lo que sí debemos estar claros es que todas estas personas están bajo un proceso de deportación que deben defender en la corte que les corresponde. Si la persona tiene corte rápidamente, bueno, lo más aconsejable es que puedan, si van a pedir asilo político, que puedan meter su caso antes de ir a esa corte. ¿Es una regla general? No. ¿Lo pueden hacer después? Sí. Pero la idea es que usted llegue ante el juez y tenga ya su caso, o que el juez tenga su caso allí y lo pueda revisar. Entendemos que a veces hay muchas personas que llegan, fíjense lo que está pasando ahora, las personas que van llegando de último les están poniendo las cortes de primero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lamentablemente recuerden que les mencioné sobre el caso de asilo afirmativo, que para ir a la entrevista con el oficial en UCI se puede tardar muchísimos meses, años en ser llamados a esa entrevista. En el caso de las personas que están ingresando de último, están aplicando una norma o digamos una regla que los últimos en ingresar son los primeros en salir. Y con esto, las personas que han ingresado en diciembre, en noviembre, en enero, pues muchos de ellos ya tienen fecha de corte para ahora, para este mes de marzo o para el mes de abril. No es una regla general, pero ya conozco muchas personas que me han llegado para que los ayude con su proceso de solicitud de asilo, que son prácticamente inmediatos. Entonces, eso hay que atenderlo porque las personas que están, recordemos, las que entraron por la frontera, están bajo un proceso de deportación. Entonces, tienen que atender eso porque descuidarlo significaría que los pudieran incluso hasta detener. Entonces, en el caso de las personas que ingresan por la frontera, van a ir a un proceso en las cortes de migración donde igual van a ir a una primera instancia, una master hearing. En esa master hearing allí van a presentarse, les van a leer los cargos por los cuales los están acusando. Le van a decir, bueno, usted es de tal nacionalidad, usted ingresó tal día por tal puesto fronterizo y bueno, ¿cuál es su justificación? Entonces allí la persona dirá, bueno, vengo a pedir asilo o lo que corresponda que vaya a decir allí. Y posteriormente a esa presentación le fijarán una segunda audiencia donde lo más recomendable es que se hagan acompañar por un abogado porque allí sí se va a litigar y van a defender su caso. Los preparadores, por ejemplo, en mi caso, yo puedo ayudarle a hacer los trámites hasta la solicitud de asilo y que se entregue. Pero yo no puedo ir a la corte, eso lo tiene que hacer un abogado. Entonces, para esa segunda corte, en el caso de los que entraron por la frontera, deben ir acompañados por un abogado que es el que los va a representar allí y es allí donde se va a pelear su caso de asilo político. Recordemos que en el afirmativo la persona va solo con un intérprete o ahora por la situación del COVID han colocado intérpretes que digamos el grupo familiar no tiene que llevar uno sino que UCIS ha colocado los intérpretes. No sé cómo va a variar esto en las próximas semanas cuando ya estamos viendo que hay menos restricciones. Sin embargo, no funciona de esa manera en el caso de los que van a un asilo defensivo ante la Corte de Migración. Allí tienen que ir acompañados con el abogado. En el primer caso no es así porque va la persona sola. Y allí pues de eso depende muchísimo del planteamiento que haga allí, del planteamiento de las evidencias que haya presentado. Y bueno, allí es donde se debe defender ese caso de asilo. Hay personas que le han colocado a la Corte muy lejos en el tiempo. Digamos, tengo casos que están para el próximo año. Pero como les decía hace minutos, hay casos que están muy recientes. Entonces, bueno, vamos a ver si hay preguntas por acá.
Les recuerdo que esto va a quedar grabado acá en la cuenta de Instagram y también en el YouTube. Y si está viendo esto en diferido en el YouTube, por favor síganos, suscríbase al canal. Yo voy a cumplir el año y a mí no... Ajá, va a cumplir el año y no aparece en corte. Ya le digo, déjame ver si hay otra pregunta por acá arriba. Bueno, como les decía, va a cumplir el año y no aparece en corte. Independientemente de que no aparezca en corte, de que usted no tenga una corte asignada, usted tiene que hacer su solicitud de asilo si es que usted va a solicitar el asilo, es lo que quiero decir. Si usted entró por la frontera y todavía no tiene corte, pero va a hacer la solicitud de asilo o esa es su intención, tiene que hacerlo antes de que se le cumpla el año. Eso tiene que ver con muchísimas cosas, incluso en la acumulación de presencia ilegal en los Estados Unidos. Para las personas que entran por asilo afirmativo, pues la presencia legal les empieza a correr una vez se le vence la estadía permitida en la I-94 o en la visa, el permiso que le dieron para estar el día que usted ingresó por el aeropuerto, que ingresó por la frontera con su visa. Las personas que ingresan por la frontera, pues ya están acumulando presencia ilegal. Entonces todo eso se le va a sumar. Se le va a sumar ahora, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa que cuando usted quiera hacer un ajuste de estatus, que es por ejemplo que usted obtuvo, le dieron el asilo, se lo aprobaron y posteriormente va a aplicar para una residencia, pues allí podría tener algún inconveniente. Entonces, si la intención es aplicar al asilo, usted es perseguido político, o usted es un perseguido por su raza, o usted es un perseguido por su religión, usted es un perseguido por su etnia, usted pertenece a un grupo minoritario en un país en donde no le respetan los derechos humanos, cualquiera de las razones para solicitar asilo, entonces usted tiene que hacerlo y presentar su documentación y hacerlo en el lapso de un año. Insisto, lo pueden hacer posteriormente, pero se les va a complicar un poco más el proceso, entonces no es lo recomendable en esta situación. Lo recomendable es que lo hagan como establece la normativa dentro del año. Entonces vamos a ver si hay otras preguntas por acá. Bueno, saludos a todos. De verdad que, a ver. Si entré por frontera, tengo asilo preparado, pero ¿dónde lo entrego? ¿Será que UCI me lo recibe? Ajá, muy bien. Esa es una buena pregunta. Si usted entró, estoy leyendo todo volteado, pero es que es para no tener que grabar dos videos porque este video va para el YouTube. Si usted entró por la frontera y usted se revisa en el sistema y no aparece por ninguna parte, usted puede enviar el asilo a UCIS. Ese es el procedimiento que se debe realizar, exactamente ese es el procedimiento. Usted se revisa en la página y no aparece con su alien number y a usted no le aparece corte asignada y ya va a cumplir el año, pues envíelo a UCIS. UCIS deberá procesarlo y si no lo procesa, lo va a remitir a donde corresponda y a usted le va a llegar una notificación. Pero ese proceso tiene que hacerlo lo más pronto posible. Si tiene alguna duda, la persona está preguntando sobre ese tema, pues al terminar la transmisión me puede escribir y yo con mucho gusto le puedo dar una orientación sobre ese tema. Ajá, ¿cómo hago para saber cuál es mi corte? Bueno, para saber cuál es su corte, hay que meterse en la página. Déjeme darle la página. Aquí tengo la computadora. Denme un momento para buscársela acá, para que la copien. De una vez allí todos los que puedan estar interesados. Yo la tenía abierta porque estaba trabajando hace minutos con esto. Estaba buscando unos casos porque hay muchísimos casos que no están apareciendo. Entonces, que no aparecen en corte. Y allí, ¿qué se está haciendo? Bueno, el proceso que les acabo de decir. Hay que enviar la solicitud de asilo por UCIS. Entonces, usted va a colocar allí, si usted tiene computadora y si no, yo cuando termine les voy a dejar el link colgado también en los comentarios. Pero si está interesada o si están interesados allí, pueden colocar de esta manera. Déjenme, a ver. Van a colocar www.justice o justice.gov/EOIR. Entonces allí le va a aparecer una página donde usted va a poder buscar. Déjenme ver si se las coloco acá de una vez para que la puedan ver en ejemplo cómo es que les va a aparecer esto. Y entonces allí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Déjenme buscar acá. Contacto. Bueno, si tienen otras preguntas pueden dejarlas allí, ya vuelvo con ustedes, pero vamos a ver si podemos ver esto acá en vivo
para que lo tengan allí a la mano y sepan dónde es que tienen que poner el alien number, y entonces allí les va a aparecer la información. A ver, hoy central. Dame un minuto que me salió de la página. Bueno, entonces, en resumen, eso es lo que vamos a hacer. Ya espero enseñárselos acá a todos para que lo podamos ver. Y, ok, vamos a ver si aquí me aparece. En un minuto. Aquí me salió de nuevo. Bueno, y entonces UCIS le va a dar su recibido. Lo bueno de ahora es que, para que tengan un dato también, se están entregando online, se puede someter online los casos de asilo, los que van para UCIS. Entonces eso es súper bueno, porque de inmediato van a tener el recibido. Entonces con ese recibido, pues ya más rápido le va a llegar lo de las huellas, y más rápido también empieza el conteo para lo que es el permiso de trabajo. Ok, entonces miren, vamos a ver si lo podemos ver acá. Esta es la página. Esta es la página de EOIR. Entonces, fíjense que acá, a ver si lo pueden ver. Bueno, aquí en este navegador, aquí les va a aparecer, es el www.eoir.justice.gov. Entonces, allí van a buscar esto. Aquí les va a aparecer este portal. Y entonces, ya, déjenme colocarme aquí. Entonces, acá en estos cuadritos, déjenme acercar esto. Ya. En estos cuadritos que están acá, vamos a colocar el número de alien number. Entonces vamos a poner un número aquí cualquiera. Ven que se va colocando de manera automática. Entonces se colocan todos los números. Eso es un número ficticio, ¿no?, que colocamos allí. Entonces le vamos a dar Enter. Entonces vamos a ver qué pasa. Fíjense lo que está sucediendo allí. Yo creo que eso no lo están viendo bien, pero bueno. Acá, en estas letricas rojas, allí está diciendo, muy probablemente, vamos a ver si es así, sí, que que el alien number no existe. Bueno, porque pusimos un alien number inventado. Vamos a ponérselo más cerca. Ella está diciendo que el alien number no existe. Pero en general, en esta página y en este sistema, yo se los voy a dejar colgados allí en la descripción, en los comentarios de este programa. Y también en el YouTube, se los voy a colgar. Allí nos está diciendo, o nos puede decir dos cosas, mejor dicho. Allí va a salir dónde es la corte que está asignada. Si tenemos una corte asignada, o sea, si hay una corte asignada, va a salir allí. ¿Cuál es la información de la corte? Bueno, es que tengo los casos por allí, pero bueno, eso no se los puedo enseñar porque son casos de algunas personas. Pero si está asignado a alguna parte, allí le va a salir una información. Pedro Pérez, usted está asignado en Virginia, usted está asignado en Arizona, usted está asignado en Houston. La corte donde usted está asignado le va a salir allí. Si no está asignado, estamos hablando de la gente que entró por frontera, recuerden. El que entró normalmente, el que entró con visa, no tiene ese inconveniente, simplemente va y va a someter su caso ante UCI. Pero las personas que entraron por la frontera y no les aparece su caso en este sistema que les acabo de enseñar, lo que corresponde hacer es que se somete el caso ante UCI. Entonces, bien, ¿cuál va a ser allí la información que nos va a dar? ¿Dónde? Si es en una corte, en cuál es la corte que lo tenemos que hacer. Y si no es en una corte, inmediatamente vamos y lo sometemos ante UCIS. Ahora bien, hay gente que le ha llegado la notificación de que tienen la corte tal fecha. Les ha llegado la notificación, pero no les ha llegado, se revisan y no aparecen. Entonces, en ese caso, lo que está sucediendo es que les están cambiando las cortes, o sea, se las están rotando. Se le enviaron a usted en un papel, le dijeron tal día y tal hora, pero no aparece en este sistema. Y si no aparece en este sistema, entonces en esos casos también van para UCI, porque este sistema es el central que nos dice lo de las cortes. Hay un poco de desorden. Las personas que están en estos casos deben haberse dado cuenta que hay muchísimo desorden. Le llegan notificaciones, le dicen hay una corte, mañana tiene corte, y después le llega la carta, es el 20, y después le llega otra fecha. Y van para UCI y les dicen una cosa. Entonces, por eso hay que buscar el proceso formalmente en las páginas que corresponde hacerlo. De la forma I-220, no. Hoy estamos hablando del tema de los asilos nada más. Discúlpeme. Sí, pero es que son tantos temas, entonces si nos ponemos entre uno y otro, siente por favor. Ajá, esto ya lo respondí. Ok. Bueno, entonces, básicamente eso es lo que está sucediendo. Hay muchísimo desorden y ante ese desorden lo más importante es que las personas se organicen y sepan a dónde es que tienen que someter sus casos, que así como les acabo de enseñar ahorita, y las personas que entraron por frontera, mientras recuerden
que mientras más rápido lo hagan, es mejor por varias razones. El que entró con visa le dieron 6 meses para que esté y lo piense, y durante esos 6 meses no acumula presencia ilegal. El que entró por la frontera, desde el momento que ingresa a los Estados Unidos y no tiene un estatus, porque quien ingresó por la frontera no tiene un estatus, el parol, a menos que sea un parol humanitario, un parol de carácter humanitario que lo especifica allí, no representa un estatus. Entonces, de ese momento también están acumulando presencia ilegal. Eso, como les dije, eso les va a afectar es el día de mañana para una residencia que probablemente, y Dios mediante que así sea, la obtengan, pero van a tener que salir y recogerla afuera. Bueno, ese es otro proceso de ajuste de estatus que no viene al caso en este momento, pero es importante que sepan que sí les puede afectar tardarse mucho con la solicitud del asilo político a los que entraron por frontera, y que lo hagan cuanto antes. Si esa es la decisión, si eso es lo que piensan hacer, pues cuanto antes lo hagan es muchísimo, muchísimo mejor. Hay un dato, un comentario simplemente que quiero hacer, y es con referencia al TPS. Como sabemos, las personas que ingresaron después del 8 de marzo del año 2021 no pueden aplicar para el TPS. Sin embargo, tenemos una gran expectativa para que al finalizar de este proceso, de este TPS en el mes de septiembre, pues probablemente muchas más personas puedan optar, y que en el proceso de renovación, ojalá que den amplitud para que todos los ciudadanos venezolanos que están a la espera en este momento de cualquier proceso puedan también ser incluidos allí en el TPS, que sería una extraordinaria noticia para toda nuestra comunidad, y es algo pues que hay que mantenerse. Y también a las personas que están viendo, los invito a que firmen la ley de ajuste venezolano. Mucha gente les va a decir de repente, no, que eso no sirve para nada, que eso no se va a dar, cualquier cosa. Pero lo mismo decían en un momento cuando a los cubanos le firmaron la ley de ajuste cubano, que conocida como pies secos, pies mojados, que hoy en día ya no tiene tanta fuerza o tanta vigencia, pero durante muchos años funcionó. Y nosotros como comunidad tenemos que tratar de empujar esta situación, firmar la ley de ajuste y llevársela a las personas que conozcamos, porque en Estados Unidos hay más de 400.000 venezolanos. Entonces, si nos organizamos y empujamos, y podemos hacer bulla, y podemos estar en las redes, y podemos firmar eso electrónicamente, que no nos cuesta absolutamente nada, pues estamos trabajando en conjunto para favorecer una posibilidad, como es el tema de la ley de ajuste venezolano, que si se da, imagínense ustedes, le otorgaría la residencia permanente a todas las personas, a todos los venezolanos que están acá, evidentemente los que tengan problemas legales, que quizás no sé qué porcentaje puede ser, menos de un 1%, que hayan cometido felonía, cualquier cosa de esas, pero en general, esa es una ley que va a beneficiar a todos los ciudadanos venezolanos con la residencia permanente en Estados Unidos, y es una oportunidad que hay allí. ¿Qué se va a dar, qué no se va a dar? Pues la peor pelea es la que no damos, y ya nosotros tenemos muchísima experiencia con esas cosas. A usted no le cuesta nada firmar la solicitud y acompañar cualquier cosa que se haga de esa manera electrónica, buscando obtener ese beneficio, porque en verdad que el tema de migración, el tema de los asilos, sé que es angustioso, sé que representa pues pérdida de tiempo, sé que genera incertidumbre, pero es un proceso que hay que hacer si usted quiere estar legal en este país, porque el llamado básicamente también es a que las personas regularicen su estatus. Nosotros tenemos, gracias a Dios, por suerte, los venezolanos, unas puertas abiertas en este país que tenemos que aprovechar, no tenemos que andar indocumentados por allí por no hacer los procesos. Hay que hacer los procesos. Si usted lo puede hacer solo, hágalo. Si necesita un preparador, bueno, hay muchísimos, yo estoy a la orden, pero con cualquier persona usted lo puede hacer. Si usted no confía, usted quiere un abogado, bueno, búsquese el abogado. Haga lo que corresponda, pero no deje de intentar regularizar su estatus y estar aquí de forma legal. Y bueno, básicamente ese es el llamado esta noche sobre este tema. Déjeme ver si hay alguna otra pregunta, y si no, para ir cerrando. Caso que te mudes de ciudad y tienes asignada ya la cita, ¿cambiaría la sede de lugar de esa primera corte? Ya les digo, disculpa, ya me he buscado en el sistema y no aparezco, me he mudado de estado y quiero cambiar la dirección a corte, pero no sé. Ok. Ok, pero si usted no aparece en el sistema y usted va a pedir asilo, haga su solicitud de asilo ante UCIS. O sea, haga la solicitud de asilo ante UCIS, porque si no apareces en el sistema, porque no tienes la corte asignada. Y si te mudaste, notifica, bueno, en este caso a ICE, que te mudaste, y si no tienes la corte asignada, mete el caso por UCIS. ¿Cómo es el proceso? Creo que preguntaban cómo es el proceso para solicitar el cambio de corte. Bueno, ese proceso, usted tiene que enviar una comunicación
a la corte por lo menos con un mes de anticipación. No sé cuánto tiempo, no lo vi allí, no sé si lo mencionaron, pero eso tiene que hacerse de manera formal. Y ojo, no es lo mismo ICE que UCIS, que la corte, son cosas totalmente distintas. Los que están digamos, fíjense, los que están por UCIS pueden crear su usuario online y hacen todo su proceso online. Eso es maravilloso porque usted se va a cambiar y usted se mete allí, es como un correo electrónico y usted hace su cambio allí, así de manera muy fácil. Los que están que tienen supervisión con ICE, que tienen ya corte asignada, tienen que enviar comunicaciones a ambas dependencias notificando a la corte. Y también que se mudaron. Y también si necesitan solicitar un cambio de corte porque se fueron a otra ciudad. Eso es la manera de proceder en estos casos. Entonces, bueno, amigos, hemos conversado pues de manera general el tema de los casos de asilo, asilo afirmativo, asilo defensivo. Si tienen otras dudas, pues a la orden, escríbanme por el privado. Si usted está viendo esto en diferido, por favor, le pido en el YouTube, por favor, suscríbase al canal, ayúdenos a llegar a más personas y a compartir esta información. Y bueno, a todos les digo, el programa va a quedar grabado, pero va a quedar así medio inclinado, por lo que les mencioné primero que estábamos haciendo el programa así ¿cómo se dice? En horizontal para que quede grabado y poderlo utilizar para el YouTube también, porque sabe que es doble trabajo entonces después grabarlo otra vez. Entonces, bueno, amigos, ya me estoy despidiendo. Nuestros patrocinantes, Mirna Méndez Realtor, 8324-7580-72. Si necesitas comprar, vender o alquilar un inmueble en los Estados Unidos, bien sea particular, bien sea comercial, Mirna Méndez, @Mirna Méndez Realtor, te ayuda a resolver esta situación. El tema de los seguros. Si tienes dudas sobre el seguro que adquiriste, si necesitas un seguro complementario, un seguro de vida, un seguro de salud, esto es importantísimo lo de los seguros complementarios, porque hay gente que trabaja por lo menos en los delivery. ¿Qué pasa? Ni lo quiera Dios chocas. ¿Qué pasa si se daña el carro o tú tienes una enfermedad? Hay muchísimos tipos de seguros para cubrir casi cualquier cosa. Entonces, asesórate con una persona que sepa. Yo no sé tanto sobre el tema, pero te sugiero que te asesores con Emilia Villalobos, @evillalobos_insurance, para que te dé las diferentes opciones que puedes utilizar sobre este tema. Y por supuesto, si necesitas un abogado que te represente en la Corte de Migración, el abogado Francisco Fernández, 917-952-7855. Si le dices que lo viste en este programa, tienes un descuento para el caso que le vayas a presentar. Entonces, amigos, muchísimas gracias por su conexión. No se olviden de seguirnos en las redes sociales y compartan este programa que va a quedar acá. Si tienen otras preguntas que no respondí, por favor escríbanmelas que se las respondo por el chat. Buenas noches, un gran abrazo para todos. Gracias por su conexión.